Nosotros somos el equipo que presentará la cotangente. Mis compañeros son Carla, Verónica, Samira, Jessica, Adolfo, Yared y yo soy Miguel Ángel. Nuestro equipo pertenece al grupo de tercero P. Empezaremos con nuestro tema, la cotangente. Hoy vamos a explicar la función de la cotangente. Estos nuevos conocimientos nos servirán para facilitar la comprensión de ejercicios y problemas matemáticos. Para poder comprender y profundizar en las características de la función cotangente, necesitamos aprender a identificar las razones trigonométricas, los razones trigonométricos de ángulos notables y los signos de las razones trigonométricas. La cotangente equivale al resultado del cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto de un arco o un ángulo y es la inversa de la tangente. Es utilizada en función de un triángulo rectángulo utilizando los lados opuestos y adyacente y muestra los ángulos en radianes. Sirve para modelar situaciones reales para los fenómenos físicos que deben describir ondas como el sonido y el movimiento armónico. Dentro de nuestra circunferencia, nuestro radio siempre tendrá un valor de 1, además de que nuestros ángulos tendrán que estar en radianes, de lo contrario tenemos que hacer las respectivas conversiones. ¿Pero qué es un radián? Un radián es una unidad de medida de ángulos del Sistema Internacional de Símbolo Rad, que equivale a un ángulo plano que teniendo su vértice en el centro de una circunferencia le corresponde un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. Sabemos que la cotangente se prolonga tanto como él lo desea, pero ¿qué es la cotangente? Es la razón trigonométrica al inverso multiplicativo de la tangente. La cotangente de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto de. En este caso, el 1 se deriva del radio de una circunferencia. Siempre va a ser 1 tomando en cuenta que desde el punto es cateto opuesto. Pero ahora, para entender mejor qué es la tangente y por qué esta línea se deriva a partir de un ángulo. Ahora bien, sabemos que la tangente es la ordenada de los ejes Y del punto de intersección entre la recta tangente que pasa por el origen y la prolongación del radio. Dicha línea no es referente al círculo, por lo que siempre va a buscar una desviación, como cuando platicas con tu amigo o amiga y de repente quieres cambiar de tema. Esa es la tangente, aquella línea que siempre va a pasar por los extremos de una circunferencia, siempre por afuera. Es aquella recta que no se lleva muy bien con el círculo, pero aún así tiene que convivir con él como tú y tu compañero de clase. Así como también va a tener problemas con los ángulos de 90 grados, ya que con ellos nunca se va a poder juntar y nunca va a haber una existencia entre ellos dos de llevarse bien. Ya hemos hablado mucho de tangente, de la que nos interesa en este momento solo era para entender ciertos puntos en relación a la cotangente, como que las dos son casi primas, ya que tienen en común partir de un punto, un origen y formar una recta, así como también tienen en común una dicha relación en su teorema, el cual consta para todos el ángulo alfa que tiene números reales menores al conjunto de números impares multiplicados por pi sobre 2 radian, donde n pertenece a cualquier número natural. Ahora vamos a empezar graficando nuestro plano cartesiano. Luego vamos a ubicar los puntos de nuestra circunferencia que va a cortar tanto al eje X como el eje Y, sin olvidar que el círculo coincide con el punto de las coordenadas cartesianas y además su radio es igual a la unidad de 1. En esta circunferencia vamos a ubicar un ángulo central cualquiera. Trazamos nuestro radio con valor de 1, ubicamos un punto que toca el radio y ubicamos nuestro ángulo central y un arco correspondiente a la medida de este ángulo central. Le vamos a llamar alfa en radianes, ya que se cumple con la regla para todo círculo va a tener su radio igual a 1, ángulos en posición normal horizontal y círculos medidos en radianes. Continuando, ahora vamos a trazar una recta tangente geométrica, pero no cualquiera, de la circunferencia trigonométrica, como lo vimos anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es prolongar el radio, es decir, prolongar el lado terminal o final de un ángulo en posición normal.
En el arco hay un punto que está cortando la prolongación del radio, que corta a un punto a la recta tangente. Ese punto o coordenada tiene como abscisa a X cantidad porque no conocemos. Estas dos partes son iguales, ya que este es un rectángulo y un rectángulo se caracteriza porque los lados opuestos son iguales, que vendría siendo gráficamente la cotangente de este arco, en este caso ángulo alfa. Entonces, este segmento en color rojo vendrá siendo la cotangente. Entonces, la definición dice que la cotangente de un arco de la circunferencia trigonométrica viene a ser la abscisa del punto de intersección entre la prolongación del radio con la tangente geométrica, que pasa por el origen de complementos. Estas son algunas de las aplicaciones que se tienen en sus respectivos cuadrantes. En el primer cuadrante decrece su signo es positivo y su variación de una cantidad inmensamente grande que no se puede calcular hasta llegar a cero. Tiene comportamiento decreciente, lo que indica que sigue con comportamiento decreciente. En signo negativo a partir del cero. Va variando desde cero hacia una cantidad muy pequeña hacia la negativa infinito. Tercer cuadrante. Viene de una cantidad inmensamente grande al ritmo que va avanzando la cotangente. Se va haciendo más pequeña hasta llegar a cero. Es positiva y se comporta de una manera decreciente, de una cantidad inmensamente grande hasta llegar a cero. Cuarto cuadrante, se aleja del cero a una cantidad negativa la cual está decreciendo y su variación va del cero infinito en signo negativo. La cotangente es la función trigonométrica que hace contra a la tangente. Nos sirve para poder sacar algunos ángulos de superficies en base a la circunferencia de los ejes X y Y, según por territorio o posición. Dentro del ámbito de las matemáticas, y más concretamente en el ámbito de la trigonometría, ejerce un papel importante la cotangente. En concreto se habla de lo que son las propiedades de las funciones cotangente. Con esto terminamos nuestra explicación sobre la función trigonométrica cotangente. Gracias.